Y continuando con el tema de por qué son tan caros y tan complicados los impuestos en nuestro país, en realidad el problema es que el Estado nacional y también los estados provinciales y los estados municipales gastan más de lo que tienen. Eso es lo que se llama déficit fiscal. Es decir, que en nuestro país el Estado en sus tres niveles tiene más egresos que ingresos. ¿Qué hace entonces para poder cerrar sus números? Cobra más impuestos. ¿A quiénes? A los contribuyentes, es decir, a nosotros. Y dentro de los contribuyentes, evidentemente, los más afectados son los que más expuestos impositivamente estamos, o sea, aquellos que realizamos actividades económicas que están declaradas, porque hay una gran cantidad de gente en nuestro país que por distintas razones están en lo que se llama la economía marginal, o sea, no tiene ningún tipo de registración impositiva. Entonces, tomando como base este problema del país unitario en que nos hemos convertido, yo explicaba al principio que la Constitución habla de una confederación, es decir, de un país netamente federal, pero que con el dictado de la ley de coparticipación nos hemos convertido en un país unitario, es decir, centralizado absolutamente. Sumamos el desfinanciamiento de las municipalidades y provincias y la extracción de recursos de las zonas productivas en favor del Estado nacional. Esos impuestos se reparten más o menos un 42% para el Estado nacional y el resto para todas las provincias. Así que fíjense la desproporción que existe entre lo que le corresponde al Estado nacional y lo que le corresponde a municipios y provincias. Si estuviéramos en un país federal, que es lo que yo propongo y una considerable cantidad de tributaristas pensamos, en realidad las facultades impositivas no tendrían que delegarse de ningún modo en el Estado nacional, sino que el Estado nacional tendría que tener, como en el sistema constitucional, lo que es comercio exterior, ya sea exportación e importación, e impuestos directos por un tiempo, y nada más. El resto lo deberían cobrar y administrar las provincias. Entonces usted vería cómo lo que usted paga de impuestos le vuelve y no se pierde en ese agujero negro que es la corrupción y los fondos del Estado Nacional que no se sabe, en muchos casos, no se sabía a dónde terminaban. Ahora están tratando de ver si combatiendo la corrupción pueden saber qué se hace, qué destino tienen nuestros impuestos. Entonces, son caros porque existe una superposición claramente confiscatoria en los impuestos. Para que nos demos una idea, la Corte ha dicho que un impuesto cuya alícuota sea de más del 33% es confiscatorio. Y sin embargo tenemos ganancias al 35%, retenciones agropecuarias y de minería al 35%, y además tenemos confiscación por superposición de impuestos, porque las provincias, al verse desfinanciadas, han avanzado fiscalmente sobre impuestos que no deberían cobrar, porque gravan los mismos hechos imponibles que la nación. Entonces, aunque las provincias hayan firmado un convenio, que es la ley de coparticipación, que decía que no pueden cobrar los mismos impuestos que cobra la nación, en los hechos esto se ha desvirtuado y todos cobran por lo mismo. Conclusión, el contribuyente termina pagando estos errores de política tributaria y de política constitucional también, con más impuestos y cada vez más caros, porque no alcanza lo que ingresa para pagar el déficit. Entonces, ¿qué hace el Estado? Se endeuda y cobra más impuestos en un círculo vicioso. Este sistema es claramente anticonstitucional y mientras no se supere el problema de la falta de federalismo, del unitarismo, del país unitario en el que nos hemos convertido, no va a tener ninguna solución el problema de la presión fiscal argentina, que es sin dudas una de las más altas del mundo. Entonces, superar el déficit fiscal, pero previamente reorganizar el sistema tributario argentino con el modelo conforme el modelo constitucional.